¿Cómo están, chicos? Muy bien, vamos a comenzar un videito igual que la clase anterior. Este video espero no sea muy largo, pero vamos a tratar de aprender cómo elaboramos una tabla con intervalos. Por suerte el video lo van a poder ver las veces que sean necesarias, las veces que quieran. Lo importante es que aprendan a hacer la tabla, porque esta es pregunta sí o sí de la práctica calificada de la semana 4 y del examen parcial. De estas van a venir por lo menos dos. Así que es muy importante que aprendan a hacerlas usando el Excel. ¿Se pueden hacer a mano, en un papelito, en una hoja, usando calculadora? Sí, pero te vas a demorar mucho más. Entonces es importante que aprendas a usar el Excel. ¿Ok? A ver, estos son los datos, si no me equivoco eran presiones sistólicas, presión arterial. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el N. ¿Cuántos datos hay? Se marca todo, se ve aquí en la parte inferior, dice 30, entonces el N es 30. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Cuál es el N? ¿Cuántos datos hay? Muy bien. ¿Cuál es el primer paso para elaborar esta tabla? El primer paso, recuerden, era calcular el máximo y calcular el mínimo. Si yo reviso los datos que tengo en la parte superior y me pongo a buscar cuál es el número máximo, de repente lo encuentre muy rápido, y cuál es el número mínimo, también de repente lo encuentre. Pero imagínense ustedes que no sean 30 datos, sino que sean 10.000 o 500 o 800 o 3.000 o 2.000. Demoraría mucho, ¿cierto? Y la probabilidad de equivocarse sería muy alta. Entonces vamos a usar el Excel como herramienta. En el máximo se busca de la siguiente manera. Signo más, se escribe max, se abre paréntesis, se marcan los 30 datos, se cierra paréntesis, enter, número máximo. Y para el número mínimo se pone el signo más, se escribe min, abres paréntesis, marcas los datos, cierras paréntesis y tienes el número mínimo. 136 máximo, 106 mínimo. El paso 2, recordarán, es el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces nos colocamos aquí, signo más, nos vamos al máximo, enter, max, menos el mínimo, enter, enter. El rango, el máximo menos el mínimo es 30. Miren que estoy usando fórmulas, ¿ah? Estoy uniendo celdas, no estoy escribiendo, todo es uniendo celdas. Y esto es importante y al final vamos a ver por qué. Entonces ya tengo el N, tengo el máximo, tengo el mínimo, tengo el rango. El paso 3 era calcular el M. He puesto esta fórmula porque esta es la fórmula de la ley de Portugal. Cuando son menos de 50 datos se usa esta fórmula. Pero hay otras fórmulas, como hemos visto en la clase teórica. Entonces la fórmula va a depender de la cantidad de datos. Para poder resolverlo más rápido, alguien puede usar otra forma, pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dividir la fórmula en partes. Aquí voy a poner el 1, aquí voy a poner el 3.32 y aquí voy a calcular el logaritmo de n. Todos ustedes saben calcular logaritmos, ¿cierto? Todos son expertos calculando logaritmos. En su curso de matemáticas todos han sacado 18, 19, 20. Así que, ¿cuánto sería el logaritmo de n? ¿N qué es? 30. Entonces hay que calcular el logaritmo de 30. A ver, 3 segundos. 1, 2, 3. Ajá, ¿no se acuerdan? Entonces vamos a usar el Excel para calcular. Me coloco aquí, signo más, escribo log, este de aquí, logaritmo base 10, le doy enter y me dice de qué número, de 30, entonces selecciono 30, cierro paréntesis, enter. El logaritmo de 30 en base 10 es 1.477. Pero tengo que multiplicar estos dos, como está en la fórmula, y sumar 1. Entonces vamos a hacer, sería 1 más el producto de estos dos. Abro paréntesis, por el del costadito. Cierro paréntesis, enter. 5.80. ¿Seguro? 17, C17, 1, acá es por, no es esto, acá me he equivocado. Por 5.90. Pero 5.90 son los intervalos, un intervalo, dos intervalos, y no puede haber 5.9, ¿no? Entonces tengo que redondearlo al número superior. En este caso serían 6. 6 intervalos, ok. Ahora tengo que calcular como paso 4 el valor de C, es decir, la distancia entre el número inferior y el número superior. ¿Cómo se calcula? Me dice que es R, que es 30,
entre M, M6. Entonces sería signo más R entre M. Enter. 5. Pero para que yo pueda usar este 5 como valor de C, tiene que cumplirse esta condición. M por C tiene que ser mayor o igual que R. A ver, nos colocamos aquí. Signo más. ¿Cuál es M? 6. Dice por C. Por C, que está aquí abajito. Enter. 30. M por C es 30. 5 por 6 es 30. M por C es 30. ¿Es mayor o igual que R que está aquí? Sí, es igual. Entonces se cumple la condición. Si fuera menor, tendríamos que usar otras estrategias que las veremos más adelante. Pero si se cumple, nos quedamos con M6 y con C5. Entonces, 6, tenemos que hacer 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filas. Y el C, ahorita vamos a ver el C para qué sirve. ¿Cómo empiezo a llenar los límites inferiores y superiores? El primero que se llena es este de aquí. Este es el límite inferior, el primer límite inferior. Y el primer límite inferior es el número mínimo que está aquí. Entonces, signo más, min, enter. Ese es el primer número, el mínimo. Y el límite superior del primer intervalo es su límite inferior, 106, más el valor de C. Enter. 106, 111. Segundo intervalo. ¿Cómo empieza el segundo intervalo? El límite inferior del segundo intervalo es el límite superior del intervalo anterior. Signo más, el anterior, listo. Y su límite superior, igual, es el inferior más C. Enter. ¿Ok? Y ese procedimiento lo hacemos para todos. Este más C. C. Hay una fórmula más rápida, pero no nos quiero marear porque la idea es que aprendan al menos lo básico y después vamos a ir afinando algunos detalles, ¿ya? 126 y aquí sería 126 más 5 y el último sería 131 más, no pierdo, 131 y este sería 131 más C. Ok, aquí hay algo importante, miren. El número mínimo, 106. El número máximo, 136. Es decir, todos estos números están en estos intervalos. Profe, una consulta. ¿Por qué acá hay 211? O sea, el número 111, ¿dónde lo voy a considerar? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? Recuerden que el límite superior en los intervalos, a excepción del último, son rangos abiertos. ¿Se acuerdan el corchete hacia afuera? Son rangos abiertos. Aquí es cerrado, aquí es abierto, aquí es cerrado, aquí es abierto. En realidad este no es 111, es 110.9999999, ¿cierto? Y este, perdón, 110.9999 y este es el 111, ¿no? Igual aquí, igual aquí, igual aquí. Ok. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la suma del inferior más el superior entre 2. Entonces, vamos a calcular. Signo más, abro paréntesis, límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, entre 2. Enter. Hacia abajo, listo, son la marca de clase, es decir, el punto medio entre el límite superior e inferior. Eso se llama marca de clase. Ahora vamos a calcular las frecuencias. ¿Cuántos números de estos 30 se encuentran en el intervalo 106-111? ¿Cuántos números de este intervalo se encuentran entre 111 y 116? Hacer manualmente esto es engorroso y complicado. Y eso que solamente son 30 datos. Imagínense si fuese 500 o 10.000, ¿no? Ya lo hemos dicho. Entonces vamos a usar una fórmula, una función del Excel. Y vamos a usar esto que está aquí arribita, por eso lo he puesto para que no se olviden. Pero esto solo se puede hacer una vez, porque si te equivocas, te ensartaste porque vas a tener que borrar la columna y volverlo a hacer. Así que tienes que hacerlo bien. Miren lo que voy a hacer. El video lo van a ver varias veces. Marco todas las filas del F de la frecuencia. Marco desde aquí abajo, ¿ya? Desde aquí, lo voy a pintar. Desde aquí, marco todo, hasta abajo, hasta ahí. Dejo marcadito y me voy aquí,
a la barra. Hago clic, signo más y escribo frecuencia. Frecuencia, ahí está, ya apareció. Le doy clic. Se abre el paréntesis y me dice, ¿cuáles son los datos? Son estos de aquí, los marco. Punto y coma. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos son los límites superiores que están aquí, los límites superiores. Marco todos los límites superiores y cierro paréntesis, pero no aprieten Enter. ¿Eh? Ahí nomás, no muevas nada. Tienes que apretar, como dice acá, Control Shift Enter, pero junto. Control Shift Enter junto. Control Shift Enter. Y automáticamente salieron todas las frecuencias. ¿Ok? A ver, vamos a sumar estas frecuencias. ¿Cuántas hay? Correcto, 30. 30 frecuencias. ¿Sí? ¿Recuerdan que 30 es el N? Ahí está, pues miren, el mismo, 30. Ahora calculamos HI. ¿Cómo era HI? Era este número, 7, entre el total, 30. ¿Cómo sería el otro? 5 entre 30. Y lo mismo hay que hacer para todos, ¿no? Lo mismo hay que hacer para todos. Entonces, para no estar repitiendo, ustedes sí van a hacerlo uno por uno. Ahí está. Y la suma sale 1. ¿Cómo se calculaba el porcentaje? Era lo mismo del H, pero en porcentaje. Entonces jalamos en porcentaje. Ok. Estos de aquí eran las frecuencias acumuladas. El FI iba con el FI minúscula, el HI con el correspondiente y el PI con el correspondiente. Vamos a hacer el acumulado. ¿Cómo era el acumulado de FI? Era el signo más. El primero era el mismo. Ok. En el segundo, el signo más era el anterior más el segundo que le correspondía. Enter. Y si yo jalo esto hacia abajo, automáticamente va a sumar y este 30 coincide con este 30. Vamos a marcarlo para que veamos que coincide. Igual en el HI, signo más, el primero va, y aquí en el segundo sería signo más, el primero más el segundo que le corresponde. Igual sería acá, ¿no? El tercero más, bueno, perdón, el anterior más el tercero, el anterior más el cuarto, el anterior más el quinto, ¿sí? Entonces, ok. Y la suma también tiene que ser, o el último dato tiene que ser también 1, que coincide con el 1 de la columna HI, coincide, ¿cierto? Y aquí igual, también el acumulado era el primero, y de ahí era el primero más el que le correspondía. Y si yo jalo todo esto, el final también va a ser 100% y coincide con este 100%. Muy bien, si yo sigo todos los pasos y sigo todas las pautas, cerramos esto un poquito, tengo la tabla completa, que es lo que me pide, en este caso, la pregunta de la práctica. Y también en el examen te van a preguntar, Ana, interprete F3, F3 minúscula. Interprete, por ejemplo, PI, ¿ya? El P2. Interprete el P3 mayúscula o el P mayúscula 3. Interprete, no sé, a ver acá, el P minúscula 5. ¿Ok? Igualito que el anterior. Y la tabla tiene que estar bien hecha. Y aquí algo importante, ¿por qué todos son fórmulas? ¿Por qué todo es jalar celda, sumar celda, jalar celda? Miren lo que pasa, si yo modifico el valor de C. Voy a achicar un poquito la pantalla para que se vea todo. Miren, yo voy a ponerle, después lo voy a regresar, ¿ya? Yo voy a ponerle 7. Voy a ponerle 6, ¿ya? 6. Al valor de C le voy a poner 6, ¿ya? 6. Miren, voy a apretar Enter y va a ver cómo cambia automático toda la tabla. ¿Vieron? Ahora lo regreso a 5. ¿Cómo cambia automáticamente toda la tabla? Y de eso se trata. Se trata de que ustedes puedan hacer una tabla que en cierta medida sea dinámica. Si cometiste un error por aquí, puedas corregir y la tabla automáticamente se va a corregir. ¿Ok? Espero que haya sido didáctico y vamos a continuar con la clase.